Bienvenidos al Colegio de Empresarios, estamos en nuestras sesiones de competitividad y competencia. Hoy nos toca ver la sesión número 9 y el objetivo de nuestra sesión es precisamente ver qué necesitamos para analizar a la competencia, por qué es importante analizar a la competencia. Cuando nosotros vemos las 5 fuerzas de Porter, en el centro tenemos la rivalidad, y ahí en la rivalidad ya está la competencia presente. Sin embargo, hay otras 2 fuerzas representadas, una en la parte superior, que son la llegada de nuevos competidores, y en la parte inferior de la representación gráfica de las 5 fuerzas de Porter, pues tenemos los productos sustitutos o sustitutivos, como también le llaman otros autores. Entonces, por un lado, estamos compitiendo con empresas que tienen productos similares o iguales incluso a lo que nosotros producimos, pero además está el riesgo de nuevos competidores con los mismos productos o productos similares y el gran riesgo de productos que nos van a desplazar del mercado, que nos van a sustituir. Por eso cuando hacemos un análisis de la competencia tenemos que pensar no solamente en la competencia que ya está, sino en la posible competencia. Nosotros, cuando tenemos una empresa que está dedicada a la fabricación de un producto o a la comercialización de un producto, tenemos 2 problemas. Si nosotros somos fabricantes, es imprescindible tener un área que nos esté dando información constante. Para eso sirve el sistema de información de la mercadotecnia o sistema de información del mercado, SIM, como se abrevia, pues para estarnos dando pistas de hacia dónde va la tendencia. ¿Por qué? Porque si llegara un competidor con un producto mejorado, pues inmediatamente vamos a empezar a ver que hay una reacción en el mercado a los consumidores, a todos nosotros como consumidores también, que todos nosotros somos consumidores, nos gusta la novedad y entonces nos podría dejar hacia un lado o podría disminuir considerablemente nuestras ventas si nosotros, siendo productores, siendo fabricantes, no tomamos en cuenta las tendencias. Si somos comercializadores, la situación es más simple, simplemente dejaríamos de comprar el producto que se nos está ofreciendo para comprar el nuevo producto. Ahí la situación no es tan compleja, ¿sí? Porque el comercio pues revende y fácilmente puede encontrar, fácilmente lo digo entre comillas, los proveedores de los productos sustitutos, siempre y cuando estén enfocados en el área que nosotros estamos desarrollando. Porque si este proveedor ya tiene un contrato de comercialización con otros distribuidores, pues entonces ese sería un problema para nosotros. Por esa razón, es importante analizar la competencia. Entonces, en este punto vamos a describir a los competidores, quiénes son mis competidores, dónde están, qué tamaño tienen, cuándo usan, cuánto usan de ese tamaño que tienen y cuál es la participación en el mercado o el volumen total de sus ventas. La participación del mercado, que también se le llama market share o se le llama share of market en inglés. Es importante tener en cuenta la participación del mercado porque eso nos va definiendo el tamaño que tiene la empresa y contra quién estamos compitiendo. Una de mis frases favoritas, no es mía, la escuché, me la robé porque me gustó, es que el pez grande siempre se come al chico, pero nunca se come al más rápido. No importa el tamaño de las empresas, todas podemos competir, sin importar nuestro tamaño, podemos lograr tener una participación en el mercado que nos vuelva rentable. Muchas veces, muchas empresas lo que sueñan con ser líderes y a veces basta ser un buen segundo lugar o tener muy fija la posición en la que nos encontramos, estar muy bien atrincherados, que es una estrategia de planeación, para que no nos hagan daño las empresas grandes. Entonces, la participación del mercado es importante porque tenemos que ganar participación o mantener la participación que nosotros tenemos mientras la empresa sea rentable. Recuerden que los objetivos fundamentales de una empresa es lograr rentabilidad, crecimiento y permanencia a través del tiempo. Para entonces analizar a la competencia, es necesario evaluar las fuerzas y debilidades que ésta misma tiene y de sus productos o servicios, así como hacemos un análisis de nuestras propias fuerzas y debilidades como organización, también lo tenemos que hacer de la competencia. Ustedes pensarán, bueno, pero si la competencia es mucha, es muy difícil hacer un análisis de fortalezas y debilidades. No es difícil, pero sí es laborioso,
porque el mismo análisis, el mismo sistema de análisis que tenemos para nosotros, lo tenemos para la competencia. Ahora, ¿cómo podemos saber de la competencia? Las cámaras y las asociaciones nos dan una importante información de cuál es la situación general, cuál es el estado de arte de la industria en la que nosotros estamos participando. Y es por eso importante asistir a esas reuniones, aunque a muchos empresarios no les interesa, no les gusta participar porque sienten que es una gran pérdida de tiempo. Si la cámara o asociación no da la información de facto, no nos da un reporte, no nos da un número, ¿verdad? Muchas veces en estas reuniones, estos desayunos, simplemente en las pláticas que tenemos con las personas que están ahí, percibimos, todos lo hacen, cómo está el estado de la situación, cómo están pasando las cosas. Aunque normalmente en este tipo de negociaciones se maneja la información muy confidencial y obviamente no se dice abiertamente la situación de mi empresa, hablamos en términos generales. Entonces es importante asistir a este tipo de reuniones porque nos da la sensibilidad de qué está pasando en el mercado, cómo está percibiendo la mayoría. En alguna ocasión en una empresa donde yo trabajaba, como representante comercial de la misma, pues asistía yo a estas reuniones que pueden ser conferencias, desayunos, en fin. Se hablaba de que la situación del mercado, que era muy crítica, que estábamos atravesando por un periodo de crisis. Sin embargo, mi empresa me estaba yendo pues muy bien, estábamos superando constantemente los presupuestos, estábamos teniendo un crecimiento poco usual en la misma compañía, y sí es verdad, había una situación de crisis financiera, pero esa situación la empresa la había aprovechado muy bien, había hecho una serie de arreglos financieros que nos permitía facilitarle crédito a nuestros distribuidores y eso nos estaba haciendo crecer a través de ellos. Obviamente eso yo no lo comenté, pero sí me daba cuenta que había riesgos de una situación económica que no era favorable para el resto de las empresas, sin embargo la mía le estaba yendo muy bien. Seguramente muchos de esos que estaban hablando de la crisis tampoco la estaban padeciendo. Entonces es aquí donde entra nuestra experiencia, nuestra sensibilidad en el conocimiento del mercado, de nuestros consumidores, para poder determinar de lo que se dice ahí, qué tan cierto o qué tan falso puede ser y actuar en consecuencia. Entonces debemos analizar a la competencia a la luz de aspectos como los volúmenes de venta, la calidad, comportamiento de estos productos o servicios, precios, garantías, algo muy importante, el branding. Si yo estoy compitiendo con empresas que tienen un fuerte branding, una marca importante y mi marca no es tan conocida, no es tan popular o no es tan publicitada por el mismo tamaño de mi empresa, tengo que estar muy consciente de eso, ¿sí? También debemos evaluar sus capacidades técnicas, la capacidad que tienen de transformación, la capacidad que tienen de adaptarse a los cambios. Muchas veces las empresas grandes, para adaptarse a una nueva situación, para hacer un cambio rápido, radical, porque el mercado así lo necesita, se lleva tiempo. Es ahí donde las empresas pequeñas y medianas nos pueden llevar ventaja, ¿verdad? Porque pueden adaptarse rápidamente siempre y cuando no haya necesidad de un recurso financiero importante que afecte los ingresos de la empresa. Entonces, tanto las empresas grandes como las empresas pequeñas tienen problemas, a veces son similares y en muchas otras ocasiones es la gran diferencia de recursos, pero una gran ventaja que tienen las empresas pequeñas y medianas es la flexibilidad que tienen para adaptarse a los cambios. Se adaptan más rápido porque las decisiones son más cortas, el organigrama es más pequeño y la toma de decisiones facilita inmediatamente la llegada desde la cúspide de la pirámide organizacional hasta la base operativa. Otro punto es conocer las estrategias de diferenciación. Muchas veces se habla de diferenciación y realmente es una de las partes, una de las ventajas competitivas, de acuerdo con Michael Porter, más difícil de lograr. Las 3 ventajas competitivas que menciona Porter es el liderazgo en costos. No vamos a saber fácilmente si somos líderes en costos porque todos vendemos en función de lo que el mercado está dispuesto a pagar. Muchas veces los precios son muchas veces o varias veces más altos que nuestro costo. Otras veces están muy cerca de nuestro costo. Cuando eso sucede estamos en problemas. Siempre se tiene que buscar la reducción de costos, pero para saber quién es el líder en costos bajos, pues tendríamos que entrar a sus números y revisarlos. Esto
normalmente no es posible, a menos que seamos empresas públicas. Con públicas me refiero a que cotizan en bolsa. La información financiera de las empresas pues aparece en la bolsa, tienen la obligación de presentarlas, por eso se llaman empresas públicas, y ahí sí podemos tener una muy buen conocimiento de cuáles son sus costos de operación, sus costos administrativos. Pero si no pertenecemos a este selecto grupo de empresas públicas que tienen grandes capitales, pues no lo podemos conocer, pero podemos sacar una proporción del costo en función de sus ingresos, de sus utilidades, de sus pérdidas o ganancias. Y eso es una pauta para nosotros decidir cómo están nuestros costos. Pongo un ejemplo, si los costos de una gran empresa andan en cuestión del 30 o el 40% del total de sus ingresos, y en mi empresa mis costos andan alrededor de los 35-45, tengo que trabajar en la reducción de costos, tomando en cuenta que las grandes empresas, por las cantidades de materia prima que compran, tienen mejores precios por volumen. Aún así, tengo que mantener la proporción, tengo que buscar la reducción de costos para no perder competitividad. Fíjense cómo cosas tan aparentemente simples las dejamos pasar por alto y la podemos observar pues de una manera práctica o sencilla. Por ejemplo, si una empresa está obteniendo que sus costos son el 40 o el 45% de sus ingresos totales, ¿verdad? Tomo en cuenta que por volumen tienen mejores precios, y si yo tengo costos del 30, quiere decir que lo estamos haciendo bastante bien, que estamos 15% o 15 puntos porcentuales abajo de lo que lo están haciendo las empresas grandes. Significa que estamos haciendo un uso adecuado de nuestros costos. ¿Por qué? Porque los costos no solamente impactan en la materia prima, también impactan en la operación. No es lo mismo mantener un edificio de varios pisos, con lo que conllevan los gastos de este mismo en cuestión, por ejemplo, de luz, de personal, que tener una empresa con 40 empleados, con 30 empleados, donde a lo mejor no necesitamos un edificio. Entonces, esto me da una pauta para yo poder saber, por ejemplo, en costos, cómo ando. El segundo punto de la ventaja competitiva es la diferenciación, y el tercero es el enfoque, concentrarnos en un mercado donde podamos hacer uso de ese segmento del mercado al máximo posible. Por eso decía yo al principio, hay que considerar el tamaño del mercado que atiende esta empresa, y con base en ese tamaño ver qué tanto atiende. Puede ser una empresa a nivel nacional, pero que está fuertemente posicionada solamente en 4 o 5 estados de la República, y en los demás no está tan fuerte como en los 4 o 5 estados que menciono. Entonces yo puedo tener una estrategia de penetración tomando los mercados que las grandes empresas están dejando sin atender. A veces hay razones para dejarlos de atender, no es costeable, no es conveniente, implica subir los costos, tenemos que hacer esos análisis. Recuerden que a la dirección general, a los accionistas, a los dueños, siempre hay que hablarles en función de costo. En función de costo siempre tenemos que ahorrar. Si es en función de ingresos, siempre nos van a pedir más ingresos. Bueno, también tenemos que definir entonces nuestras ventajas competitivas, pero hablábamos de la diferenciación. ¿Cuál es la diferenciación? ¿En qué consiste la diferenciación? La diferenciación es que aunque yo ofrezca un producto similar o incluso igual a otro, mi comprador lo perciba diferente. ¿En qué se basa esa percepción? Bueno, en la productividad, en la utilidad que le da el producto que yo le estoy ofreciendo, pero va rodeado de muchas otras cosas, va rodeado también de servicio. El servicio es importante. El servicio no basta nada más con decir buenos días, buenas tardes, va más allá que eso. Y entonces el cliente comienza a obtener una diferenciación. Hace algunos días hablaba yo con un amigo que se quejaba amargamente de un banco, que lo trataban muy mal, que había dos cajas, una para contrato preferencial para cuentavientes y otra para el resto del público, pero aún siendo cuentaviente, para tener ese trato preferencial, decía, se necesitaba tener mucho dinero. Yo lo escuchaba y cuando terminó de hablar, le dije, ¿qué crees? Yo con ese banco trabajo muy bien y tengo trato preferencial. Y tengo trato preferencial no porque maneje grandes cantidades de dinero, sino porque la manejo constantemente. Tengo ya varios años con ese banco
y realmente no he tenido ningún problema. No, es que yo estoy en tal banco y en mi banco me tratan muy bien. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que para un consumidor puede ser un muy buen servicio, para otro puede ser pésimo. ¿De qué depende? Pues hay una frase muy de nosotros que decimos que cada quien habla de la fiesta como le va en ella. Bueno, pues a mí con ese banco me va muy bien, a mi amigo le va muy mal. ¿Qué significa esto? Que hay mercado para todos, solo hay que saberlo encontrar. Diferenciarse es difícil. Diferenciarse es que tengamos posicionamiento con el cliente y que estemos en el top of mind. El top of mind es que nos recuerde siempre, que seamos los primeros en recordar. Y si es mejor ser el primero, pues nos va a facilitar mucho más nuestra labor. Cuando no es una compañía muy reconocida o con mucho branding, entonces tenemos que hacer mucho énfasis en el servicio, en la calidad, en la atención al cliente, servicio de postventa, en fin. Y eso a veces se descuida. Y ese a veces, me atrevo a decir que es muchas veces más de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Todos hemos padecido un mal servicio de algún proveedor, todos, sin excepción, en algún lugar. Vamos incluso a un mismo lugar que pertenece a una cadena, ¿verdad? Y en un lugar salimos enfadados, salimos molestos, y en otros salimos contentos, siendo de la misma cadena. ¿Cuál es el principal punto diferenciador? Gente, personas. Tenemos que primero ganar la lealtad de nuestros empleados para poder ganar la lealtad de nuestros clientes. Muchas empresas no hacen énfasis en la calidad del empleado, en la capacitación del empleado, en tener al empleado contento. Pero no es la institución como tal, son las personas. A veces un mal jefe hace mal a los empleados. Y a veces un mal jefe genera un ambiente que no es el adecuado para trabajar. En mis años como consultor, perdón, he aprendido a notar estas diferencias. Cuando llego a un lugar, simplemente camino por los pasillos en lo que llego a la dirección general donde usualmente me piden mis servicios y me encuentro o siento cómo está el ambiente de trabajo alrededor. Ustedes mismos en sus empresas pueden percibir ese ambiente, pueden percibir si el ambiente es de cordialidad o hay una fuerte tensión. Cuando camino con el director por las plantas o por las mismas oficinas, cuando me está mostrando las áreas donde tengo que trabajar o donde tenemos que atender, percibo el trato hacia el director. Algunos se refieren a él con mucho respeto, otros no hablan, se callan, hay un silencio denso, tenso, se percibe, y en otros el ambiente es muy cordial, de mucha amistad, de mucha amabilidad. Todo eso va a influir al exterior. El cliente en algún momento lo va a percibir, ¿sí? Alguna vez me pasó en una tienda de conveniencia que adelante de mí había una persona y traía un billete roto, pero no le faltaba ninguna parte, estaba simplemente separado de una de sus esquinas. Y la chica con quien siempre pasaba yo por mi café, le dice, mire, desgraciadamente no se lo puedo aceptar. Yo tratando de ayudar al cliente le dije, pero el Banco de México sí lo acepta. Sí, pero el dueño no, y es más, nos regaña y nos lo ha llegado a descontar. Decimos, caray, a nivel federal es aceptado, pero a nivel local, un mal jefe, pues hace que el servidor, el prestador de servicio, la persona que está atrás del mostrador, la chica que me atiende, siempre ha sido muy amable. Es más, fue amable con la persona que estaba ahí, pero ya le causó una incomodidad. Hombre, si por todos lados hay publicidad donde se dice que incluso si al billete le falta un pedazo, aún así se acepta, ¿por qué razón en una tienda cuando solamente está roto, tenía un pequeño corte, no se lo pueden aceptar? Si era un corte que se notaba, si era un corte importante, pero el billete estaba completo. Bueno, son políticas que a veces tiene la empresa y que no se da cuenta que pueden causar un malestar con un cliente. El cliente pagó, pero gracias a que la chica que nos atiende ahí, pues es muy amable, es muy cortés, disminuyó un poco su grado de molestia. Cuando salimos, yo pagué mi café que había comprado, salimos juntos, esta persona dice, es increíble, dice, en otros lados me lo hubieran aceptado, en el banco me lo aceptan. Pues sí, tendría que ir al banco, cambiar el billete y regresar a pagar, o ir a comprar a otro lado o dejar el producto.
Son estas pequeñas cosas que a veces hacen la diferencia y las grandes empresas no prestan atención a ellas. La competencia, vamos a llamarlas como todas las empresas que elaboran y venden lo mismo que estamos vendiendo nosotros y atiende a la misma clientela, el mismo tipo de target que estamos atendiendo nosotros. ¿Qué necesitamos saber de la competencia? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuántos son según el tamaño? ¿Qué productos ofrecen? ¿Quiénes son sus clientes? ¿Por qué le compran a estos clientes? ¿Qué piensan sus clientes de sus productos? Muchas veces pensamos solamente en el competidor físico, el competidor donde podemos ver su compañía o podemos ver su tienda en la calle, pero se nos olvida que hoy en día la red, la web, también es un competidor, los competidores que venden a través de internet, y entonces los pasamos por alto, porque no los vemos físicamente, pero hay que tener en cuenta que ahí están. Cuando analizamos a la competencia y nos referimos a dónde están ubicados, no me refiero precisamente a la ubicación geográfica, a la ubicación física de este competidor, porque aún estando muy lejos, puede atender mi cliente. También tenemos que hacer una investigación, una búsqueda en internet para ver quién más está ofreciendo mi producto desde otro país o desde otro lugar de nuestro propio país y puede estarlo atendiendo a distancia y nosotros no darnos cuenta, pasarnos total y absolutamente desapercibido. ¿Cuáles son entonces las tácticas y la forma de publicidad que utiliza mi competidor? ¿Cuáles son las formas que utiliza para su distribución? ¿Va directo al cliente? ¿Va a través de un detallista? ¿O pasa por toda una cadena donde hay intermediarios, donde hay un mayorista, donde hay un medio mayorista y donde finalmente llega al detalle? Cuando me refiero al detalle, yo quiero dejar hincapié en que muchas veces cuando pensamos en vender al detalle, nos imaginamos un negocio pequeño, un negocio de dimensiones pequeñas. Se nos olvida la definición de detalle. Detalle o detallista es aquel que le vende directamente al consumidor final. Pensemos en grandes tiendas, un Home Depot. Un Home Depot, que es una gran tienda, es una tienda que vende al detalle, es una tienda que vende al consumidor final y tiene muchísima fuerza porque tiene una gran cantidad de productos, una variedad que hace atractiva la compra en un mismo lugar porque voy a encontrar prácticamente todo lo que necesito. Vender al detalle es vender al consumidor final, sin importar las dimensiones de la tienda. Una tienda de autoservicio finalmente es un vendedor al detalle, como lo es la miscelánea que podemos tener en cualquier calle de nuestra colonia. ¿Por qué? Porque le vende al consumidor final. Estos pequeños detalles tenemos que tomarlos en cuenta cuando hacemos un análisis de la competencia. ¿Cómo se publicita? ¿Qué medios de comunicación utiliza nuestro competidor para publicitarse? ¿Estamos usando los mismos? ¿Estamos llegando a los mismos consumidores? Pero, ¿qué va a hacer entonces que el consumidor nos vea diferente, se ponga en contacto con nosotros? ¿Qué características tiene su producto, su precio, su distribución? Y si el servicio está haciendo énfasis sobre lo que hace en su publicidad. Ahorita me viene a la mente, cuando yo era niño, mi padre siempre fue gerente de compras y en algún momento tuvo que hacer labor de ventas, desconozco la causa, y un día, un sábado recuerdo yo, lo fui a acompañar a ver a un cliente que compraba una pequeña pieza de carbono para alguna parte de su maquinaria. Y llegó mi padre con unas muestras y se las dio al cliente. Y le dijo al cliente, mira, estoy consiguiendo la misma pieza con un precio muchísimo más bajo del que tú me das. Y le dijo, sí, sé que le estás comprando a tal compañía. El cliente sacó de su escritorio una de esas muestras en la envoltura que tenía la compañía, una envoltura de plástico sin mayor pretensión. La envoltura que traía mi padre pues era un cartón con plástico duro, comprimido, con una muy buena presentación, con los colores corporativos, con la imagen de la empresa, y se la mostró y le dijo, recuerdo que le dijo el cliente, mira Carreto, tu presentación es muy bonita, pero cuando yo lo abro, las piezas son iguales y funcionan igual. Me cobras más caro por tu presentación.
lo que me estás cobrando es la envoltura, no tanto el producto. Mi padre, que era muy hábil para negociar como comprador, pues inmediatamente captó la señal y le dijo, sí, pero si nosotros ponemos cuidado hasta en la envoltura, imagínate la calidad de mi pieza. Y ya sacó las especificaciones y técnicamente le demostró que la pieza que le ofrecía él tenía razones para costar un poco más. Al final lo convenció y regresó nuevamente a ser su comprador. Y se me quedó muy grabado. El cliente al final no le importa la marca a nivel industrial, pero a nivel comercial sí. A nivel industrial tiene que cumplir con las especificaciones técnicas. No importa si se lo vendo a granel o se lo vendo en una cajita con un moño. ¿Sí? Lo importante es que la pieza funcione. Nosotros como consumidores individuales muchas veces nos dejamos llevar por la marca. Y las marcas a veces también fallan, o fallan tanto como fallan las que no tienen gran marca. Nosotros mismos cuando compramos ropa tenemos la idea de que una ropa de marca pues va a durar más o va a ser mejor o que la calidad es mejor. Algunas veces lo es, pero no siempre. Entonces debemos de saber defender nuestra marca, no importa cuál sea, y encontrar el mercado adecuado para este producto. Saber cómo da ofertas, cómo hace los descuentos mi competidor. Como en el caso de la segmentación, podemos generar una estructura de mercado y ver qué tipo de competidores tenemos, si es un monopolio, si es un oligopolio, si son mercados puramente competitivos o si son mercados con competencia imperfecta. Varios aspectos a tomarse en cuenta en el análisis de la competencia, pues es la localización de la competencia, pero insisto, no solamente la localización geográfica, sino además la localización virtual. Si puede desde cualquier parte del mundo que se encuentre atender mi mercado, si lo puede hacer, tenemos que tomarlo en cuenta, ¿sí? Dirán ustedes, bueno, pero hay gastos de importación, de transporte, pero cuando es masivo, estos gastos se disminuyen, bajan, y entonces en ese momento se vuelve un competidor serio. No en todos los productos sucede, pero sí sucede. Por ejemplo, la industria textil en México padece mucho de la ropa que viene de otros lugares, de China incluso. ¿Por qué? Porque cuando la mandan a México, la mandan en pacas, toda revuelta, arrugada, sin envolturas. Y cuando llegan a México, simplemente las desempacan, no entran como producto nuevo, sino como desperdicio. Y aquí tendríamos que hacer una redefinición en los aranceles, pero eso no me corresponde a mí, porque cuando llega como desperdicio, lo único que tiene que hacer el vendedor es romper la paca, desempacarla, presentarla, y no importa que esté arrugada para muchos compradores, no importa que sea una marca conocida, saben lo que están comprando y lo compran a muy, muy bajo precio y compiten desventajosamente con lo que se produce de manera nacional y no tienen tiendas, no tienen puntos de venta establecidos con su marca arriba y sin embargo sí le causa daño a quien está haciendo un esfuerzo por salir en este mercado. Por esa razón les comento, no importa en qué lugar esté ubicado el competidor, nos puede afectar a nuestro propio mercado. También la capacidad instalada que tiene, si tiene mayor capacidad instalada que nosotros, pues obviamente su producción es mayor y puede atender un mayor mercado. Puntos clave en el mercado, entonces el mercado es el lugar donde se está haciendo transacciones, donde se compra y se vende. Es desde el punto de vista de mercadotecnia, el mercado es el lugar donde se intercambian satisfactores y tenemos vendedores y tenemos compradores. ¿Cuántos tipos de mercado tenemos o cómo son los tipos de mercado? Bueno, los mercados y el ambiente competitivo nos definen que algunos mercados son altamente competitivos. Lo estamos viendo ahora en la telefonía celular, que está teniendo una evolución increíble. Antes que la telefonía celular eran las computadoras, si ustedes lo recuerdan. Todo el mundo hablaba de tal o cual marca. Hoy ha pasado a segundo término. Las marcas que más se mencionan son las de telefonía celular y constantemente están en una gran competencia. Es un mercado altamente competitivo y a veces llegan marcas que les cuesta mucho trabajo de penetrar en el mercado porque hay un liderazgo de un puñado de marcas que están controlando el mercado. Pero la tecnología hoy en día permite prácticamente que todos puedan, comprando las partes por separado,
tener un muy buen equipo que ofrecer al público. Lo que va a diferenciarlos, pues es la atención, el servicio, la calidad del producto, ¿verdad? Y bueno, que sea lo que necesita el cliente. Tenemos dos tipos de clasificación de mercados. La primera, por el punto de vista geográfico, el lugar donde se encuentran. Así, es sencilla. ¿Sí? Y el otro es por el tipo de estructura de mercado. A nivel geográfico, podemos tener, ¿sí?, mercados locales, nacionales, internacionales, ¿verdad? Globales, que están casi en todo el mundo. Me tocaba durante muchos años, mientras yo no me independizaba, trabajaba yo con empresas internacionales. Recuerdo que una de estas empresas estaba en 72 países y nuestras reuniones comerciales pues eran unos congresos tremendamente grandes, donde cada quien exponía los problemas que tenían en su zona. Y era muy, muy curioso ver que de países muy lejanos, prácticamente con mucha diferencia cultural y de idiosincrasia con la nuestra, teníamos muchas similitudes en cuanto al mercado. Y sin embargo, con mercados latinoamericanos había grandes diferencias entre un país y otro, debido a las regulaciones gubernamentales, debido a los hábitos de los clientes. En fin, recuerdo que en Perú, me parece, se tuvo que retirar McDonald's. ¿Por qué? Tenía 5 tiendas, 5 puntos de venta y no vendían. Y no vendían porque en Perú se tiene la idea de que la comida debe de tardar. Una comida bien hecha tiene que llevarse casi 1 hora. El concepto de comida rápido para el grueso de la población, que es pobre o que tiene bajos recursos económicos, no le dice nada y lo identifica con mala calidad, por muy bien presentada que esté esta. McDonald's no entendió este concepto y no encontró la manera de hacer una estrategia para poder ganarse ese mercado y terminó retirándose. No recuerdo bien si es Perú, puedo estar confundido, pero sí sucedió, y sucedió recientemente, si no fue en Perú, fue en un país de Sudamérica, de eso sí lo tengo claro. La competencia entonces está definida por su rivalidad u oposición entre por lo menos 2 empresas, y no importa su tamaño. Existen diferentes tipos de competencia. Entonces, ¿cómo vamos a definir este tipo de competencia de acuerdo a su grado de competitividad? Bueno, tenemos la competencia perfecta. Aquí ninguna de las empresas, tanto compradoras como vendedores de un mismo bien o servicio, pueden influir en los precios. Es decir, no importa el precio que venda uno, va a vender y va a tener clientes que le compren. Son independientes, como si no afectara el precio al resto del mercado. Esta es una situación realmente hipotética, es poco común y casi no se presenta, o simple y sencillamente no se presenta. El que produce, vende, no importa el precio al que lo venda, siempre lo va a vender. Esta es una situación hipotética y le llamamos competencia perfecta. Dentro de la competencia perfecta, los productos ofrecidos son homogéneos entre sí, por lo que son sustitutos perfectos. Se me acaba de prender una ventana aquí de la laptop, bueno, ya la cerramos. Además existe información perfecta, es decir, los consumidores conocen lo que ofrece cada uno y compra en función del conocimiento que tiene la marca. Es un consumidor que también está informado, cosa poco probable de conseguir al 100% en un mercado. Algunos mercados en los que se ve la competencia perfecta son el petróleo, la madera, entre otros. Pero esto de competencia perfecta, como se los digo yo, es para mercados muy definidos. Tenemos diferentes tipos de calidades de petróleo y en función de esa calidad es el precio. Algunos comprarán de un tipo, otros comprarán de otro, pero teniendo petróleos del mismo tipo, sí van a entrar factores de precios, sí van a tomarse en cuenta el traslado, la distancia de donde me lo tienen que traer. Por eso digo que hipotéticamente existe la competencia perfecta, pero en la realidad es muy difícil encontrarla. ¿Qué es lo que sí encontramos? Pues una competencia imperfecta. ¿Sí? Es lo contrario de la competencia perfecta. ¿Por qué? Tenemos 3 tipos de competencias. Y aquí sí los precios
van a importar. Tenemos el monopolio, el que maneja todo el mercado. Y en función de los precios que maneje el monopolio, todos los demás competidores tendrán que alinearse, ¿sí? Esta competencia imperfecta al extremo se caracteriza por la presencia de un solo productor y es el único que vende, no hay más nadie, lo que permite ejercer un control total y absoluto sobre los precios. Si es el único proveedor, pues puede poner el precio que quiera, siempre y cuando el consumidor esté dispuesto a pagarlo. Tenemos el oligopolio, en este caso ya no hay un solo productor, pueden ser dos o más, pero en pequeños grupos que controlan todo el mercado. En la mayoría de los casos de oligopolio existen pequeñas empresas que no logran influir en el precio, tienen que adaptarse a lo que el oligopolio está manejando. Si el oligopolio baja sus precios, a las pequeñas empresas no les queda opción. Después veremos que sí hay opciones cuando eso sucede, pero de momento nos damos cuenta que estamos sujetos a lo que el oligopolio está haciendo si nosotros no formamos parte de ese oligopolio. En estas actividades se puede apreciar que la competencia oligopólica pueden ser, por ejemplo, el aluminio, la siderurgia, las computadoras. Por ejemplo, en el caso de las computadoras, las empresas pequeñas van a poner o fijar sus precios en función del precio de las empresas grandes. Jamás podrán vender más caro que las que tengan el control del mercado. Suena lógico. ¿Para qué comprar una marca desconocida más cara cuando puedo comprar la marca conocida mucho más económica o ligeramente más económica? Entonces, esa es la influencia que tiene el oligopolio en nuestras empresas. Tenemos oligopolio con productos diferenciados. Es cuando los líderes ejercen una influencia sobre los precios a pesar de comercializar productos diferenciados. Un ejemplo es el mercado automotriz. O sea, no es lo mismo una marca que otra, no son iguales, ¿verdad? Pero aún así, sí, tienen influencia sobre los precios. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, bueno, pues estos carros no son iguales, pero este que me da tales prestaciones, pues me cuesta menos que aquel que me da las mismas. A veces el consumidor no se fija mucho en eso. A lo mejor el ejemplo que yo estoy poniendo no es del todo práctico, pero nótenlo ustedes tienen una marca, la van a defender y llegará otro que diga, oye, mi carro me salió más económico y me da esto, y ustedes le van a encontrar las ventajas a su propio vehículo para justificar su compra. Nadie va a decir, hice una mala compra, a menos que el carro le haya salido muy mal. Entonces hoy tenemos una gran oferta de automóviles, una oferta automotriz muy amplia, y la verdad, los productos sí son diferenciados, unos hacen unas cosas y otros hacen otras, y compramos en función de lo que estamos dispuestos a pagar. Este entonces es un oligopolio con productos diferenciados. ¿Por qué oligopolio? Porque son muy pocas las compañías que ofrecen, y ahí las compañías pequeñas que ofrecen autos también son grandes. Con respecto a los compradores, así como hablamos de los ofertantes, también los compradores tienen una función. Hablamos del monopolio, que el monopolio no necesariamente es un solo productor, es un productor que maneja la mayor parte del mercado. Un oligopolio, por ejemplo, en la industria de la telefonía fija, pues ese es Telmex, que tiene poco más del 70% del mercado nacional. También lo es Telcel con su telefonía celular. Aquí estamos en una situación prácticamente de monopolio. Movistar, el segundo en el juego, el segundo en posición, pues tiene poco más del 15% y el resto se lo reparten entre otras pocas compañías. No es lo mismo tener el 70% del mercado que tener el 15%, por ejemplo. Entonces, es una situación de monopolio. ¿Cuándo es oligopolio? Cuando entre dos o un pequeño grupo de empresas tienen la mayoría del mercado. Entonces, como compradores, también existe el monopsonio. ¿Qué es el monopsonio? Bueno, un único comprador del mercado. A nadie más se le va a vender. En este caso, aquí en México, el único que compra petróleo, pues es el Estado, es el gobierno, y nos lo vende a nosotros o nos lo revende. O si no compra petróleo, porque nosotros producimos petróleo, compra gasolina. También compra gas natural cuando nosotros lo podemos producir y lo podemos vender, pero no tenemos la infraestructura para hacerlo.
Aquí hay problemas de tipo legal, problemas de tipo político para lograrlo hacer. Entonces, el único que compra gas natural, o el principal comprador, por llamarle de alguna manera, es el Estado. Una cosa es un monopolio, porque va del productor al consumidor. Un monopsonio es del consumidor hacia el productor. Entonces, un monopsonio es un principal comprador de un determinado mercado. Si el comprador se retira, el proveedor pierde en este caso. El oligopsonio es un grupo de compradores. Son pocos compradores, pero aún así tiene una gran capacidad de influir en los precios. Lo que me hace este tipo de competitividad poner mucha atención son los precios. Como productor me conviene ser monopolio, yo pondré los precios que me convengan poner. Como comprador, si soy un monopsonio, yo voy a elegir el precio al que quiero comprar. Sí vamos entendiendo un poquito la diferencia. Está a favor del consumidor y también está a favor de la empresa, aunque mayoritariamente siempre la vamos a encontrar a favor de la empresa. Si no, pues las empresas no existirían. Un ejemplo de esta forma de competencia, que es el oligopsonio, ¿sí?, podría ser la industria del tabaco. Son pocos los compradores de tabaco en el mundo. Son pocas las empresas productoras de tabaco. De hecho, podemos hablar de un gran oligopolio. Dos marcas que manejan prácticamente todo el tabaco que se consume en el mundo. Una es Philip Morris y la otra es la British American Tobacco. Son las dos únicas que hay. Entonces, si yo vendo tabaco, pues ya sé que solamente voy a tener dos compradores importantes. Los restos son muy pequeños y entre estos dos compradores importantes tienen prácticamente todo el mercado mundial. Entonces, pues estoy sujeto a lo que ellos estén dispuestos a pagarme, ¿verdad?, para yo poder ofrecer mi tabaco. Haciendo un resumen de la clasificación de mis mercados, tenemos la competencia perfecta, la competencia donde no importa el precio, se va a vender, ¿sí?, donde lo que hace un competidor no repercute en lo que hace el otro. Por eso se llama perfecta. Sería ideal que yo pueda vender sin tenerme que fijar en el precio. La realidad es que no es así. Esta es una situación meramente hipotética. Lo que sí tenemos es una competencia imperfecta y tenemos dos tipos de competencia aquí. Una de productor a comprador y otra de comprador a productor. En el primer caso, el comprador va a fijar sus precios, va a determinar a cómo va a vender o cómo quiere vender, y tenemos entonces el monopolio cuando es un solo proveedor principal muy grande que tiene gran parte del mercado y que sus precios van a determinar los precios que venden los demás. Tenemos el oligopolio, que es una situación similar al monopolio, pero aquí no solamente hay un solo ofertante, pueden ser dos o tres, normalmente no son muchos, y si lo piensan un poquito, usualmente son dos. Hablábamos de los cigarros entre Philip Morris y British American Tobacco, ¿verdad? Pero también lo tenemos rápidamente, lo tenemos muy visibles en los refrescos de cola. Tenemos a Pepsi Cola y a Coca-Cola. En México tenemos a un tercer jugador que es Big Cola, ¿verdad? Pero Big Cola no es tan grande como las dos primeras marcas. Todavía puede crecer, sí, al menos en nuestro país. A nivel internacional, bueno, solo son dos. Y tenemos la competencia monopolista, pero en función de los compradores. Tenemos el monopsonio y tenemos el oligopsonio, que es, en el primer caso, hay un solo comprador. Usualmente es gobierno, es raro. Bueno, también tenemos el mercado de las armas. Las armas en nuestro país solamente el gobierno las puede comprar y, en teoría, las tiene controladas, ¿sí? Solamente podemos adquirir un arma hasta determinado calibre con un permiso de la Secretaría de la Defensa, y de un calibre superior un civil no las puede portar, ni siquiera las puede comprar, ¿sí? El único comprador de armas, pues en este caso, sería el gobierno. Tenemos el oligopsonio. Se me ocurre ahorita la dinamita. No cualquiera puede comprar dinamita, a menos que yo sea una empresa de demolición. Son pocos los compradores de dinamita, así que si yo vendo dinamita, tengo que tener muy contentos a mis compradores,
porque son pocos. Y nuevamente tenemos que pasar a través de la Secretaría de la Defensa para poder adquirirla. No a cualquiera se le vende dinamita. La dinamita tiene usos muy específicos, pero hacer un mal uso de la dinamita pues podría poner en problemas a una nación. Por esa razón, la Secretaría de la Defensa tiene el control sobre el consumo de la dinamita. Tenemos aquí entonces, ya como resumen, las competencias. La competencia perfecta tiene muchos productores y el control que se ejerce sobre el precio es prácticamente nulo. La competencia imperfecta, tenemos muchos vendedores con productos diferenciados, pocos o muchos productores con muchas diferencias entre los productos y la influencia en el precio es poca, alguna influencia. Tenemos el oligopolio, como son pocos productores y tienen alguna influencia en el precio. Y el monopolio, que es un único productor o un productor principal y tiene una gran influencia en el precio que sale al público. Por otro lado, tenemos el control de compras, ¿sí? El monopsonio es un único comprador en el mercado que va a tener un alto sobreprecio de compra. Por otro lado, también tenemos la otra, el oligopsonio, pocos compradores en el mercado y van a tener alguna influencia sobre el precio. ¿Qué es lo que tenemos en la realidad en prácticamente todos los mercados? Tenemos una competencia total y absolutamente imperfecta. Para terminar, vamos a meditar sobre nuestro análisis de la competencia. Ustedes en su empresa, ¿quiénes son sus competidores? ¿Quiénes son sus competidores directos, donde están en una situación de rivalidad en el mercado? ¿Quiénes son los posibles nuevos competidores? Su producto, que están vendiendo actualmente en su empresa, en su organización, ¿tienen productos sustitutos? Si no los tienen aún, ¿los pueden tener? ¿Están en camino de aparecer? ¿O su propia empresa está haciendo productos sustitutos? Son preguntas para reflexionar. Nos vemos en la próxima sesión y como siempre yo les digo, sean felices. Hasta pronto.